Bienvenidos a la clase magistral sobre auditoría informática. En esta clase me gustaría darles las bases de una clasificación general de los tipos de auditoría y sobre todo, y lo más importante, es recalcar la importancia que tiene la auditoría dentro de los sistemas de información y dentro de las organizaciones. El por qué se ha dado esta necesidad y cuáles son las bases para su desarrollo. Para esto voy a desarrollar esta clase viendo primero algunos aspectos sobre la necesidad que tenemos sobre el control, para ver que lo que estamos desarrollando reúne unos niveles de calidad adecuados. Y para ello hay varios estamentos en los cuales nos vamos a ir desarrollando ese tipo de controles. Hablaremos de controles internos, cuando ese desarrollo lo hagamos internamente dentro de la organización, pero con unas perspectivas un tanto limitadas en cuanto a la evolución de la información que vamos a dar, a quién vamos a darle esa información, con quién van orientados, el matiz de temporalidad, cómo esos controles internos tienen una continuidad a lo largo del tiempo. Luego veremos en qué consisten las auditorías internas. Lo que vamos a ir buscando es esa calidad, pero vista desde el punto de vista interno de la empresa. Vamos a montar sistemas de auditoría de manera que nos permita ver cuál es la evolución dentro de nuestra organización y podamos medir de alguna forma cómo esa evolución es positiva desde el punto de vista de calidad de los sistemas y de ajustarse a determinadas buenas prácticas, normativas, metodologías, etcétera. Posteriormente veremos la influencia o la diferencia con las auditorías externas, puesto que van a tener un matiz diferencial, y es esto, que son externas, que no existe ninguna vinculación directa con respecto a los responsables que realizan este tipo de auditoría. Y finalizaré con una taxonomía general, una clasificación de lo que pueden ser las auditorías, de manera que nos sirva de comparativa entre unos y otros y veamos algunas características que resaltan cada uno de estos tipos de auditoría. Con respecto al control, especialmente dentro del desarrollo de los sistemas de información, nos encontramos dentro de una ingeniería, la ingeniería informática, y como toda ingeniería es preciso que podamos establecer sistemas de control que nos diga que realmente estamos haciendo las cosas con la calidad requerida, con la calidad adecuada. Dentro de lo que es la informática hay dos áreas fundamentales que destacan a la hora de establecer estos controles. El primero, como en cualquier ingeniería, es el área de desarrollo, en la cual nos estamos moviendo para ver si realmente ese desarrollo que llevamos a cabo tiene la calidad adecuada, sigue los procedimientos que están establecidos, bien por la organización, bien los asumidos desde un punto de vista externo. El otro área que es importante y que desde hace unos años pega fuerte dentro del campo de la informática es el área de seguridad. En ese área de seguridad lo que estamos viendo es que nuestros sistemas, tal como los construimos, no son vulnerables. Esto no hay que tomarlo al pie de la letra, porque todo sistema antes o después puede ser vulnerable dentro del campo de la seguridad, ya que van evolucionando, es la lucha que puede haber entre la coraza y el cañón, ¿no? Esa antigua lucha que ha podido haber desde el punto de vista bélico, pues se produce exactamente igual dentro del campo de la seguridad. Por tanto, tenemos que colocar los elementos adecuados para evitar que nuestros sistemas de seguridad sean vulnerables. Por eso las auditorías, los controles dentro del campo de la seguridad suelen ser exhaustivos, puesto que tan malo es que el sistema esté mal desarrollado como que nuestro sistema tenga agujeros desde el punto de vista de la seguridad. Cuando vemos o acometemos ese proceso de auditoría,
lo vamos a hacer con base a dos elementos fundamentales. Uno van a ser las metodologías y otro van a ser las normas. Normalmente audito que se está siguiendo un proceso de desarrollo con arreglo a una determinada metodología y compruebo que no nos estamos saliendo de aquellos parámetros o pasos que nos da la metodología, o audito que se están siguiendo o aplicando unas normas específicas, ¿no? Este tipo de auditoría normalmente son la base para obtener determinadas certificaciones. ¿Qué es una certificación? Pues a partir de una norma establecida con carácter internacional, cualquier entidad, cualquier organización puede intentar dar un mayor prestigio a su entidad, una mayor confianza a los demás, diciendo, oiga, yo he obtenido este grado, yo he obtenido esta certificación. Entonces hay organismos externos que nos auditan y puede ser el objetivo de esa auditoría la obtención de una determinada certificación dentro del ámbito de una norma a nivel internacional. ¿Qué son los controles internos? Bueno, pues la verdad es que es un mecanismo interno, intrínseco a la organización, que debería, pues no todas las organizaciones lo implementan, con lo cual su sistema de calidad empeora muchísimo. Ese sistema interno intrínseco va funcionando con la propia mecánica de la organización, ¿no? Y está orientado a prevenir, a corregir determinados errores, pero ya en vías en su propio funcionamiento. El control desde el punto de vista informático va a tener su foco en el departamento de informática, por tanto ese control interno va a estar viendo cómo funciona desde el punto de vista de las TIC, cómo está funcionando ese desarrollo o esa aplicación de las tecnologías de la información dentro de lo que es la organización. Ese control interno funciona de manera continua. No es que se establezca de forma periódica, como puede ser el caso de las auditorías internas que veremos ahora, sino lo que está haciendo es seguir ese código de buenas prácticas o ese código de funcionamiento de una manera continua y ver que no nos apartamos de él a la vez que estamos generando o desarrollando nuestra actividad. Quien realiza este tipo de control interno normalmente reporta o informa al departamento de informática y no lo hace más allá de él, entonces está funcionando dentro de lo que va a ser el propio ámbito de gestión y desarrollo de las TIC. La auditoría interna se diferencia de ese control interno en que su carácter no es continuo, sino lo vamos a hacer en un periodo determinado. Normalmente de manera semestral se hacen, es lo normal, el aplicar 2 auditorías en cada uno de los semestres del año, de manera que podamos comprobar que esos controles internos están funcionando de una manera adecuada y podamos poner a prueba ese día a día que se lleva dentro de los controles internos. El ámbito de esas auditorías normalmente es bastante genérico, puesto que se intenta comprobar que se está haciendo todo bien y con calidad en todos los sistemas de información. El auditor, aunque sea interno, va a reportar ya no a la dirección de informática, sino va a tener que informar a lo que va a ser a la dirección general de la empresa. E implica una monitorización de todo lo que va a ser la supervisión, lo que va a ser el mantenimiento, en general lo que implica es una mejora del sistema de control que puede tener cualquier organización. Por otro lado, la auditoría externa tiene como matiz fundamental que está realizado por un auditor externo y lo que intenta es comprobar si las soluciones o las conclusiones a las que ha llegado la auditoría interna pues son veraces y son las correctas. El auditor externo va a reportar a la Dirección General de la empresa y tiene como particularidad fundamental el darle una visión exterior, por un lado, y por otro, el intentar garantizar la independencia de esta auditoría. Lo que quiere decir es, compruebo que la auditoría interna está bien hecha y además garantizo
que no existe ningún tipo de vinculación entre las decisiones o los informes de esa auditoría interna con respecto a la realidad que yo veo como elemento externo o como auditor externo. Si las viera o las detectara, lo que tendría que poner es ponerlas en evidencia y comunicarlas a lo que es la dirección general. Una comparativa en general entre esas auditorías externas y las auditorías internas con respecto al sujeto, quien la realiza, pues en las externas es un profesional independiente, en la interna pues es alguien empleado de la empresa. En cuanto al origen del encargo, para realizar la auditoría interna es voluntaria, yo puedo establecer si la hago o no la hago. Las auditorías externas normalmente las puedo solicitar de manera voluntaria o puede venirme obligada para la renovación de una determinada certificación, etcétera. En cuanto al alcance, pues en la auditoría externa lo que estamos viendo es el sistema de información en su conjunto. Sin embargo, internamente, la auditoría interna va a mirar el departamento de informática. En cuanto al informe que puede realizar la auditoría externa va a ser público y general, el de la auditoría interna va a ser restringido. En cuanto a la independencia, un auditor externo va a tener independencia total. El auditor interno debería tenerla, pero a veces es limitada, depende mucho y es muy humano el estar un poco limitado en cuanto a su gestión. En cuanto a la responsabilidad, la interna, pues la responsabilidad profesional que pueda tener por la realización de lo que está haciendo. La externa tiene una responsabilidad mayor porque estamos contratando un servicio externo, por tanto estará ligado a una responsabilidad contractual, ¿no? En cuanto a la continuidad del trabajo, la auditoría externa es periódica, la interna va a tener cierta continuidad dependiendo del periodo que se establezca, y en cuanto a la intensidad del trabajo relativo a lo que va a ser la organización o la empresa, pues evidentemente la externa va a tener un impacto menor, mientras que en la interna pues va a ser mayor por su continuidad. En general, para finalizar, pues eso, una taxonomía general de este tipo de auditorías, dependiendo del alcance puede ser parcial o puede ser completa. Con respecto al trabajo que realiza, pues puede ser sobre auditoría de cuentas, sobre auditoría operativa, sobre auditoría de gestión. En cuanto al encargo, pues puede ser obligatoria o puede ser voluntaria, y en cuanto a la independencia de esa evaluación, pues puede ser externa o puede ser interna. Para resumir el enfoque general de esta clase, simplemente recordarles la necesidad del control desde el punto de vista de calidad y que se quiere hacer bien las cosas y queremos estar reconocidos por ello, que va a ser una garantía del funcionamiento interno, el poder poner en práctica todos estos mecanismos, que en realidad es un mensaje externo de buenas prácticas, puesto que si vemos que una empresa es auditada y pasa con éxito las auditorías, estamos dando garantía de solvencia y de capacidad de poder hacer las actividades a las cuales nos estamos dedicando, y que este tipo de auditoría va a ser imprescindible, las externas, para la obtención de determinadas certificaciones que nos permitan el corroborar nuestra capacidad desde un punto de vista externo con arreglo a esas certificaciones internacionales que pueda haber. Pues nada más, muchísimas gracias por su atención y espero verles en próximas clases magistrales. Muchas gracias.